nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Como ya dije, es un gran gozo y más un enorme privilegio para mí estar frente a ustedes aquí adorando, glorificando a nuestro Padre eterno. A ese Padre eterno que muchas veces no conocemos, pero que se nos ha sido manifestado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese viene siendo el título de nuestro sermón para el día de hoy: la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Este domingo en que la iglesia cristiana sigue festejando lo que es la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo, para mí es un gran gozo traer este mensaje de la palabra de Dios. La palabra Epifanía, para los que aún no saben, esta palabra proviene de una palabra griega que significa aparición o manifestación. En los primeros siglos los cristianos tomaron esta celebración para conmemorar tanto el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como su bautismo, ya que las dos ocasiones la manifestación era la misma. En el día de su nacimiento, Jesús se manifestó ante los reyes de Oriente, quienes llegaron a ser los primeros gentiles que creerían en él como el Hijo de Dios. O sea, que en ese día Jesús se estaba dando a conocer tanto a esos reyes de Oriente como a los pastores a las afueras de Belén. Y en su bautismo tenemos nuevamente la manifestación del Hijo de Dios, ahora ante el pueblo judío, cuando la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 3:17. La revelación de Dios Padre es esta: el Padre se revela en Jesucristo. Si ustedes recuerdan, en todo el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, encontrarán que Dios Padre siempre hablaba a las personas que quería que éstas llevaran su mensaje a su pueblo. Él hablaba, Él se comunicaba con estas personas. Dios hablaba a los profetas. Lo que quería, Dios comunicaba a los profetas lo que quería que estos a su vez comunicaran al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y varias veces a algunos otros pueblos. Muchas veces también estos profetas intercedieron por parte del pueblo para con Dios. Cuando el pueblo tenía un mensaje, muchas veces estos iban y hablaban con el profeta y el profeta comunicaba el mensaje. Pero como les decía el domingo pasado, nuestro Señor y Salvador ya estaba allí desde la creación. Él estuvo allí durante todo el Antiguo Testamento, esperando a que llegara el día que Él mismo se manifestaría como Dios Padre en la tierra. Jesucristo vino a revelarnos al Padre. Él es la misma imagen de Dios Padre, quien se revela a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Así de grande es el amor del Padre hacia nosotros, que por medio de su Hijo unigénito quiere que le conozcamos. Nuestro Padre Celestial quiere que le conozcamos por medio de Jesús. Juan escribe en el Evangelio: a Dios nadie lo vio jamás, quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Juan 1:18. Jesucristo vino al mundo y se manifestó precisamente para enseñarnos quién es el Padre, a mostrarnos su amor por nosotros, su paciencia, su misericordia, su gracia. Es así que el Mesías venía a este mundo para completar esta tarea, la tarea de que en Él pudiéramos conocer
a Dios Padre. Juan el Bautista dijo en el evangelio que leyó nuestro hermano Agustín, dijo: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y permanece sobre él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1:33. Juan el Bautista, el último profeta de Dios antes de la llegada del Mesías, se le había dicho que aquel sobre el que se posara el Espíritu Santo, este era el que bautizaría con el Espíritu. Por eso Juan ahora está dando este testimonio diciendo: yo no lo conocía, pero que el que me envió a bautizar con agua me dijo estas cosas. Él me dijo estas cosas. Esto no era algo que Juan se inventó, sino que a Juan el Bautista, le había sido revelado. Tan cierto era esta declaración que Juan no solamente la dice una vez, sino la dice 2 veces. Si usted puso atención al evangelio, se habrá dado cuenta que Juan dijo lo mismo 2 veces, dándonos a entender que esto es muy importante. Él lo dijo tanto en este versículo 33 que acabamos de leer, como en el versículo 31, donde dice lo mismo: yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que Él fuera manifestado a Israel. Yo no lo conocía, dice Juan el Bautista. ¿Por qué dice Juan el Bautista no solo una vez, sino 2 veces que no lo conocía? Piénselo. ¿Acaso no era Jesús primo de Juan? Curioso. ¿Acaso Juan no sabía quién era? Yo creo que sí. Juan sabía que Jesús era su primo y que él era el hijo de María, que vivía en Nazaret. Cuando Juan ve a Jesús viniendo hacia él, Juan sabe que aparte de estar viendo a su primo, está viendo la manifestación de un Dios encarnado. Esto era a lo que Juan se refería cuando dijo: yo no le conocía, porque él en realidad no le conocía. En ese momento le fue revelado que este era el Hijo de Dios, que este era ese Cordero que quitaría el pecado del mundo. Lo mismo sucede con nosotros cuando se nos es presentado el evangelio. Nosotros tampoco le conocemos. Juan vio algo en Jesús que le hizo decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Juan le fue revelado. A Juan le fue manifestada la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Por eso él pudo testificar que este que estaba enfrente de él era el Hijo de Dios. Por eso lo pudo hacer. No sé a usted, pero a mí me parece hermoso el que podamos conocer a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las cosas más maravillosas que nuestro Salvador hace por nosotros. El poder conocer al Padre por medio suyo, porque solamente Él es el camino. Pablo, en su carta a los Corintios, como vimos en la primera lectura, escribe a la iglesia primeramente para saludarles y recordarles qué fue lo que recibieron cuando les fue predicado el evangelio de Jesús. Asimismo, Pablo también da las gracias a Dios por ellos,
por todo lo que ellos recibieron de parte de Dios. Pero si nos concentramos en lo que Pablo dice en el versículo 7 y 8, Pablo dice: de tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se da cuenta de que esta iglesia que está en Corintio es muy dada a querer tener todos los dones del Espíritu. ¿Se fija? Él les dice: es muy dada a querer todos los dones del Espíritu Santo. Pablo se dio cuenta que ellos querían tener todos los dones del Espíritu Santo siempre. Nada de malo, ¿verdad? Pero estaban fallando en algo. Ellos estaban fallando en querer separarse unos de otros, en no tener esa unidad que Cristo nos da. Pablo no les dice que ya están completos. Pablo les dice que están esperando algo. Esperan esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual los confirmará para el día final. ¿Para qué? Para que nada les sea reprochado. Muchas veces en nuestra vida, hermanos, nosotros vamos como estas mismas personas a las que Pablo les estaba escribiendo. En algún momento de nuestra vida recibimos el Evangelio. Por medio del Espíritu Santo recibimos los dones de su parte. Nos entusiasmamos con la palabra, empezamos a compartir. Y luego llega ese otro momento que por un motivo cualquiera, algo causa que ese primer amor que un día sentimos por nuestro Señor Jesucristo, ese amor se enfría. Y ese amor pasa a un segundo y hasta un tercer plano. Ponemos otra cosa antes que a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque no dejamos que nuestro Señor Jesucristo se manifieste en nuestra vida. Él no puede manifestarse en nuestra vida cuando nuestro corazón está lleno de rencor, de envidias, de resentimiento, de desamor hacia los demás. Él no puede manifestarse en nosotros cuando nosotros tenemos todas esas cosas dentro, aunque sea una sola. Jesús no se manifiesta en nuestra vida cuando nosotros no nos acatamos a lo que Él nos pide. Para que nuestro Señor se pueda manifestar en nosotros, necesitamos estar dispuestos a que Él se manifieste en nuestra vida. Él nunca va a obligarnos. Él nunca va a entrar por la fuerza en nuestro corazón. Nunca. Yo creo que el pecado que está en nosotros nos lleva a poner en segundo lugar a nuestro Señor Jesucristo. Siempre queremos tratar o tratamos por nuestros propios medios de cambiar. Tratamos de mejorar. Tratamos de limpiar todo ese cochinero que se encuentra en nuestra vida. Y no nos damos cuenta que eso no es lo que dice el Evangelio. No queremos que nuestro Señor Jesucristo vea en realidad cómo somos por dentro. Queremos tratar de limpiar por nuestros propios medios nuestra vida y luego venir hacia la cruz. Eso tratamos de hacer.
No queremos darnos cuenta que el único que puede en verdad restaurarnos y limpiarnos se encuentra fuera de la puerta de nuestra vida, con una cubeta en una mano y el estropajo en la otra, esperando a que usted le abra la puerta y lo deje entrar. Nuestro Señor Jesucristo, aún pudiendo hacerlo, nunca nos va a limpiar desde lejos. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Él quiere estar allí dentro de nosotros para poder cambiar ese corazón de piedra que tenemos por un corazón de carne, un corazón que viva por Él, un corazón que así ansía siempre estar al lado de su Creador, al servicio de los demás. Cuando somos expuestos, hermanos, al Evangelio de Jesús, es casi imposible que podamos seguir viviendo de la manera que lo hacíamos antes. Pero lo que sí podemos hacer es quedarnos estancados. Eso lo sabemos hacer. Sabemos no avanzar hacia ningún lado. Es en esta etapa de la vida del cristiano cuando más riesgo corre de quedarse ahí o de caerse del barco, de quedarse ahí cómodo. Pero esto no es lo que nuestro Salvador dejó dicho ni lo que enseñaba. Tome por ejemplo la actitud de Juan y Andrés, la actitud que ellos tienen en el Evangelio que se leyó esta mañana. Dice: al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver que Jesús estaba por allí, dijo: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde vives? Les dijo: vengan y vean. Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día, porque ya eran las 4 de la tarde. Juan 1:35 al 39. Fíjese cómo Juan el Bautista no les dice a sus discípulos que siguieran a Jesús. No se los dice. Simplemente les dice que este es el Cordero de Dios. Es todo lo que Juan el Bautista dice. Este es el Cordero de Dios. Ellos ni siquiera preguntarle a Juan nada, siguen a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué seguirlo? Porque Juan les está revelando a ellos quién Jesús es. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no necesitaban nada más, nada más. Con esta frase ellos reciben el Evangelio y lo aceptan como verdadero. Por eso ellos ni siquiera preguntan nada, simplemente lo aceptan. Cuando Jesús les pregunta ¿qué buscan?, ellos ni siquiera le dicen lo que quieren. Ellos no contestan a Jesús. Ellos ya sabían lo que querían. Y creo que muy en su mente también sabían que Jesús lo sabía. Jesús simplemente no necesitaba saberlo. Jesús sigue haciendo esto el mismo día de hoy con todos nosotros por medio de su Evangelio. Llega un momento en que Jesucristo
es revelado a nosotros. Y debemos tomar una decisión, ya sea la decisión de aceptar lo que se nos está revelando, o seguirlo o rechazarlo. Si usted es de esas personas que ha aceptado que Jesucristo es su Señor y su Salvador, llegará también el momento que para usted, que ese Jesucristo revelado tiene que ser manifestado en su vida. No se queda en revelación, sino que nuestro Señor Jesús se manifiesta en la vida de cada uno de ustedes. Cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, esta manifestación de Jesucristo se hace palpable en nuestra vida, porque Él es el único modo que tenemos para alcanzar la vida eterna. Es solo a través de Él que comenzamos a cambiar para bien. Cuando Jesucristo se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros, ni siquiera es para nuestro bien, mis hermanos. No es para nuestro propio bien, sino para el bien de los demás, de sus propios hermanos, de personas que encontramos cada día en nuestro caminar. Porque cuando una persona que nos conoce de antes nos vuelve a ver, va a notar algo diferente en nosotros. Pero ese algo no es sino nuestro Señor Jesucristo manifestándose en su vida. No para nuestro propio bien, sino para que Él sea honrado y glorificado. Es Él quien se refleja en nuestra vida y a quien las demás personas deben de ver. Por eso, entre más tiempo dejamos pasar sin compartir lo que nuestro Señor Jesucristo hace en nuestra vida, estamos desperdiciando tiempo para alcanzar a más personas y a que estas personas conozcan a aquel que por amor lo salvó a usted y me salvó a mí. El salmo que fue leído esta mañana también es un ejemplo del testimonio de una persona que manifiesta la grandeza de Dios en su vida. El rey David. Dice el rey David: yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor, me sacó del hoyo de la desesperación. De la desesperación, un rey desesperado. Me rescató del seno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron eso y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor y no en gente soberbia y mentirosa. Tú, Señor mi Dios, has pensado en nosotros y has realizado grandes maravillas. No es posible hablar de todas ellas. Quisiera contarlas, hablar de cada una, pero su número es incontable. Uno de los testimonios más sublimes jamás escritos por un hombre, al menos para mí. Todos nosotros podríamos apoderarnos de las palabras del rey David y dar testimonio de todas las bendiciones que recibimos a diario de parte de Él, aunque son muchas para contarlas, pero podemos compartir al menos alguna de ellas, compartir lo que Dios hace por nosotros. David dice una de las más grandes verdades por la cual Dios se manifiesta en nuestra vida.
La segunda parte del versículo 3 dice: muchos vieron esto y temieron, pusieron su esperanza en el Señor. Mucha gente vio a David, vio cómo David se portaba, cuando se portaba bien, no cuando se portaba mal. Pero ellos estaban viendo cómo David se portaba, cómo Dios se manifestaba a través de él. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hace hoy a través de nosotros, manifestarse hasta de las demás personas. ¿Cuál fue lo que llevó a estas personas que veían a David a hacer? ¿Qué los llevó a hacer? Dice David que muchas personas vieron esto y temieron. ¿Y qué hicieron? Pusieron su esperanza en el Señor. La persona que ve que usted tiene a Cristo va a poner su esperanza en el Señor, que esa persona va a querer lo que usted tiene. Esa persona va a querer sentir lo que usted siente. Esa persona va a querer a nuestro Señor Jesucristo se manifieste en ella también. Alabado sea Dios. Que las personas vean esta manifestación de Dios en su vida puede llevar a esas personas a querer lo que nosotros tenemos. Simplemente por haberlo visto en ustedes, por haber visto a Jesús en ustedes. Por eso es que nuestro testimonio es tan importante para que las personas vean lo que Dios hace en nuestra vida. Hay muchas personas allá afuera que creen que debe uno de ser bueno para asistir a la iglesia y acercarse a Dios. Por eso también debemos de compartir con los demás que no se necesita venir a Él limpio de pecado. ¿Por qué? Porque es por su gracia y su sacrificio que somos limpios. No necesitamos saber hablar bien o tener algún talento, algún don, porque su gracia se multiplica en nuestra debilidad. Y sobre todo no necesitamos aparentar. No necesitamos aparentar ser buenos, hermanos, y dignos, porque gracias a su misericordia, Él y solo Él es digno, y lo será por siempre. No tenemos un Dios que se oculta para no ser encontrado, mis hermanos. Tenemos un Dios que se revela en su palabra y está siempre tan cerca que solo el que no quiera no puede encontrarlo. Porque Dios Padre se revela y se manifiesta en el Hijo por medio del Espíritu Santo. Lo podemos encontrar en cualquier lado y a cualquier hora. Aparte de todo esto, ha dejado a su iglesia los sacramentos para que podamos tener una comunión con Él siempre. Lo encontramos en la Santa Cena, lo encontramos en el bautismo. Nuestro Dios se ha manifestado a nosotros, ya sea como pueblo o personalmente a cada uno de nosotros. Sígalo como lo hizo Juan y Andrés, como lo hizo Pedro, para que Él se manifieste en su vida y usted pueda llegar a ese día final de un modo irreprensible, como dice Pablo. Ya para terminar, la manifestación o epifanía de Cristo en nuestra vida debe ser de una manera constante. Solo de ese modo podemos aprender más y más de nuestro Señor Jesucristo. Deje que su Salvador guíe su vida
y le dirija por caminos que usted desconoce, porque sus caminos son mejores que los nuestros. Martín Lutero decía: no debemos conocer los caminos por los que somos guiados, pero debemos de conocer bien a nuestro guía. Conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Métase con su palabra, estúdiela, escudriñela, hágala suya. ¿Es fácil? No, no lo es, para nada. Pero la recompensa que usted recibirá va a ser infinita. Cuando compramos un auto, lo primero que debemos de hacer es estudiar el manual para saber cómo funciona. Lo mismo pasa cuando compramos un televisor o una computadora. Vemos el manual para ver cómo esto funciona, para ver cuál es su función. ¿Quiere saber cuál es su función? Su función aquí en la tierra, su función aquí en la vida. Lea el manual. Lea este manual. Hay que estudiar el manual, hay que estudiar la palabra de Dios. Es solo allí donde podemos encontrar tanto la explicación de quiénes somos y qué hacemos aquí, y hasta cómo vivir nuestra vida para ser mejores personas. ¿Qué hacer para merecer esa recompensa celestial que el autor nos ofrece? No se preocupe, no ponga pretextos. Todos los tenemos, todos lo hacemos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tanto para entenderla como para que nuestro Señor Jesucristo sea revelado a nosotros. Nuestro Señor Jesús está esperando en esta mañana que usted le siga. Él ya dio el primer paso al venir hasta la puerta de su corazón por medio de la palabra. Aún no es demasiado tarde. Ponga su vida en manos de su Salvador, de aquel que quiere todas las cosas buenas para usted, porque Él jamás le va a fallar. Sus promesas no cambian, nunca, nunca cambian las promesas de nuestro Salvador. Les dejo con